Emiliano García Paje, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un honor. Pues nos están poniendo los atentados de París bien a prueba, ¿no? Sí, yo creo que hay que tomar conciencia de que estamos probablemente ante un reto latente de los últimos 10-15 años, que va a ser sin duda el reto predominante para la sociedad occidental en los próximos 10, 15 o 20 años, ¿no? Hay que estar prevenidos. ¿Y usted cree que vamos a estar a la altura de la respuesta que tengamos que dar como comunidad internacional? Sí, yo creo que la sociedad en general española y europea está preparada, no sé si tanto en términos culturales para aceptar el desafío, porque va a llevarnos a contradicción de opiniones, a ver si lo abordamos de una manera o de otra, pero esto de entrada va a producir sin duda de ningún tipo un proceso de reunificación de intenciones y de voluntades políticas, de coordinación en el ámbito de la Unión Europea. Fíjese que estamos en plena Unión Europea en un momento, en los últimos 8 o 10 años, de dispersión, donde han vuelto a tendencias nacionales. Los ingleses están planteándose incluso la posibilidad de salirse de la Unión Europea por aquello de que no tenga dimensión política, y sin embargo la realidad del mundo globalizado, de los mercados globalizados, del terrorismo globalizado, hacen que Europa como proyecto tenga más sentido que nunca, ¿no? No tenemos más camino que coordinarnos, no solo la policía, los agentes de seguridad, los servicios de información, ¿no? Tenemos que coordinarnos como sociedad, porque el reto y la amenaza lo es para Francia, lo es para nosotros, lo es para Portugal, lo es para, bueno, para nuestros valores de vida, ¿no? La amenaza es, desde luego, para todos nosotros. El Yo soy París, que se ha oído a lo largo de todo el fin de semana en las redes, es perfectamente un símbolo de lo que nos enfrentamos. En cualquier caso, parece sin duda que España es uno de los países donde pueden estar como objeto de mira precisamente de los terroristas, aunque el ministro del Interior no decía exactamente eso ayer en una entrevista radiofónica. Pero sí está sobre la mesa el pacto antiterrorista que suscribieron Partido Popular y Partido Socialista, al que parece que Ciudadanos se va a sumar. Lo comunicaba a lo largo de este fin de semana su líder nacional, aunque no así Podemos. Ahí empezamos ya, no estamos todos en el mismo barco. Bueno, yo creo que es un error de Podemos no hacerlo, porque en definitiva de lo que se trata es de mantener unidad en el objetivo. Independientemente de que se pueda, sentados en una mesa y con discreción, al terrorismo no se le combate con publicidad ni con ruedas de prensa. Es al contrario, lo que buscan es publicidad, es propaganda, lo que necesitan es que haya incluso contradicción. Ya el mayor gusto se lo das a los terroristas si se produce un problema político, ¿no? Una crisis, un caos en una democracia concreta. Por tanto, lo primero es mantener la unidad, aunque sea para discrepar. Si realmente el valor de la unidad está en que se pongan de acuerdo la gente que piensa de forma distinta. Si estamos todos uniformados no tiene valor. Entonces, por tanto, yo creo que es un error que Podemos no lo haga. Probablemente están, yo creo, dejándose llevar por una actitud de más estética que otra cosa. Pero el pacto sin duda es positivo. Lo es ahora, lo fue en su momento, como lo fue en la sociedad española para combatir otro terrorismo. Son todos igual de malos, pero francamente este era el doméstico, que era el terrorismo de ETA, ¿no? Francia, usted sabe que esta noche... De todas maneras, sí, el ministro hoy yo creo que dejándose llevar con la intención de no dramatizar, hoy plantea que el grado de alerta no es tan alto, ¿no? De hecho, no se ha querido elevar la alerta en España, los niveles de seguridad, probablemente por no asustar más a la gente. Y es razonable, y yo no lo discuto, y no soy quien para tomar esa decisión. Pero les recuerdo que hace 3, 4, 5 meses más bien los comentarios eran los contrarios. Yo le he escuchado al propio ministro y a las autoridades nacionales hablar permanentemente de una amenaza permanente yihadista, y de hecho el pacto obedeció cuando se explicó a esta amenaza que estaba ahí, ¿no? De hecho, a esta hora de la mañana está la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría reunida con el Comité Ejecutivo para ver la coordinación en materia antiterrorista que se puede hacer desde este país y en grado de colaboración con Francia. Le decía, presidente, que Francia, usted se había respondido con dureza esta misma noche con un ataque, un bombardeo directamente hacia el corazón, hacia el bastión estratégico de ISIS en Siria. ¿Usted cree que ese tipo de respuesta es adecuada? Es difícil saberlo, porque en realidad el problema del terrorismo que plantean estos radicales es diferente quizás al estudiado en los libros, ¿no? En muy pocas ocasiones el terrorismo ha tenido un espacio físico reconocido, ¿no? Pongamos el caso de lo que pasaba
de lo que pasaba en España con el terrorismo de ETA. En realidad, los terroristas querrían y tendrían que vivir clandestinamente. Había que encontrarlos. De hecho, incluso se refugiaron físicamente en el sur de Francia. De ahí el acuerdo que se tuvo en la época de Felipe González con el gobierno francés, que cambió por completo la lucha antiterrorista, ¿no? Por tanto, en la vida hay que tener un espacio físico, y de lo que estamos hablando es de un terrorismo que ha decidido crear un Estado y tener, por tanto, un espacio de soberanía, que en realidad no lo es, porque no tiene ningún tipo de alcance internacional, no tiene reconocimiento internacional, pero que sin duda se siente impune en una determinada parte del planeta. No es una guerra en términos convencionales, porque las guerras se producen entre países, pero evidentemente estamos hablando con gente que mueve mucho dinero, que tiene armamento y que tiene sobre todo unos niveles de radicalidad que hacen muy difícil combatirlo, ¿no? Le preguntaba eso porque parece que es una similitud a una respuesta parecida a la que se produjo en Estados Unidos el 11 de septiembre, cuando la administración Bush lanzó un ataque directamente contra Irak como respuesta a los atentados del 11S. En aquel momento el enemigo a batir era Al-Qaeda, ahora es el ISIS o Daesh, o el Estado Islámico, como algunas veces se quiere llamar también. Probablemente tendemos a lo mejor a equipararlo. Yo creo que hay muchísimas diferencias de aquel momento a este, ¿no? Muchísimas. De entrada el planteamiento que hizo el presidente de Estados Unidos con Aznar de apoyo lo era contra regímenes políticos que habían sido incluso aliados de los Estados Unidos poco tiempo antes, y sobre los que se decía que tenían armas de destrucción masiva que luego no tuvieron. De manera que yo creo que en aquel caso incluso el presidente de Estados Unidos estaba pensando en acabar la guerra que no acabó su padre, ¿no? Yo creo que es un fenómeno diferente, aunque evidentemente la intención y el metabolismo del terrorista es el mismo. Lógicamente atentar, crear el pánico y crear sensación de violencia, ¿no? En este caso en concreto, yo creo que si nos damos cuenta de todo lo que ha pasado en el mundo, en bastantes países tanto de Asia como del norte de África, es que regímenes que eran odiosos desde el punto de vista democrático, pero que tenían evidentemente los niveles de control de seguridad interna muy altos, han entrado en muchos casos en desbandada. Ahora hay bastantes países en ese área que es conflictiva del planeta sin orden ni concierto, y es ahí donde este planteamiento terrorista se ha colado como si tuviera un espacio físico concreto, como declarando la idea de un Estado, porque en el fondo reclaman, al amparo de una guerra religiosa, reclaman digamos un planteamiento político, que es el de la unidad de todo el Islam. Presidente, la vida, decíamos, también sigue a pesar de todo esto, a pesar de que nos está poniendo demasiados obstáculos, y estos atentados de París nos han dejado en suspenso por el momento el desafío independentista en Cataluña. La semana pasada, en la reunión que tuvieron ustedes de los varones socialistas, se hicieron un poco piña y dejaron claro que iban a estar detrás de la posición que había adoptado Pedro Sánchez de estar tras el presidente del Gobierno de la Nación, de Mariano Rajoy. Esa postura de unidad se mantiene firmemente. Bueno, en el asunto catalán. Yo creo que no es discutible, ¿no? El Partido Socialista en España ha tenido siempre una actitud muy clara en torno a la unidad de España y a la Constitución española. De hecho, no compartimos con el Partido Popular muchos de sus mensajes y muchas de sus perspectivas. Ni siquiera en muchos casos cómo ha abordado el problema de relaciones con la clase política catalana. Pero eso es independiente. Ahora estamos ante una amenaza concreta, un desafío que va más allá del independentismo, que realmente lo que cuestiona son los cimientos de la democracia, ¿no? Por tanto, de la misma manera, aunque son cosas muy distintas, que se cuestiona a todo aquel que se acerca a la política desde la violencia, se cuestiona a cualquiera que se plantea actuar políticamente saltándose las leyes, saltándose nuestro orden de convivencia. En el fondo eso, siendo cosas muy distintas, son muy rechazables. Otra cosa muy diferente es el tratamiento que requiera la situación territorial en España a medio y a largo plazo. Yo creo que aquí habrá que establecer un planteamiento de corto plazo, de medio y de largo plazo, porque hay muchas cosas que hacer, seguramente muchas que no se han estado haciendo estos últimos 4 años, pero que no pueden confundirnos. Y yo la pregunta que me hacía es si en vez de estar Mariano Rajoy de presidente del Gobierno, estuviera el Partido Socialista, si la actitud del Partido Popular y la de Mariano Rajoy hubiera sido la de ponerse a su disposición también para cerrar filas y no hacer el más mínimo atisbo de lucha partidaria en este momento, ¿no? No lo sé. Desde luego, de algunos de sus dirigentes políticos, como es el caso de mi tierra, de Cospedal, tengo muy claro que hubiera tenido un comportamiento diferente, ¿no? Porque la conocemos y porque sabemos cuál ha sido su actitud, ¿no? Habla de mucha unidad, de cohesión democrática y constitucional,
pero tengo que recordar que ni siquiera Ibarretxe se atrevió a aprobar un estatuto de autonomía con los solos votos de un partido para cambiar la ley electoral y hacer trampas como lo ha hecho ella. No le ha salido bien, pero ciertamente era su intención. Sí, se quedan ustedes con 33 diputados en el Parlamento, en las Cortes de Castilla-La Mancha, precisamente por esa reforma electoral. Ustedes dicen que han sido siempre muy claros en tema de la unidad de España, pero no lo han sido tan claros a la hora de tomar la posición de afrontar el asunto catalán. ¿Entonarían el mea culpa por no haber sido tan claros con el PSC? Bueno, evidentemente, visto con la perspectiva del tiempo, se puede interpretar que no toda la política desarrollada desde el comienzo de la democracia hasta aquí ha tenido efectos positivos. Yo creo que con buena intención se abrió un debate sobre el Estatuto de Cataluña que terminó muy torcido. Torcido probablemente por culpa de todos, pero realmente ha dejado una insatisfacción profunda en el pueblo de Cataluña y además al mismo tiempo en el conjunto de España. De manera que, visto en perspectiva, ese momento fue un momento malo para el concepto de cohesión, independientemente de que ni la intención inicial ni seguramente todos los actores que intervinieron tenían ese planteamiento, pero esa perspectiva desde luego no fue buena. Yo creo que abordar cualquier planteamiento de cohesión territorial tiene que llevarnos en los partidos nacionales a intentar primero la cohesión nacional. Sería bastante razonable que aquellas cuestiones que afecten al entramado constitucional, a la arquitectura constitucional, primero las discutamos. Y si no hay acuerdo, seguramente tenemos legitimidad sobrada para tomar posiciones distintas. Pero primero hay que intentarlo, ¿no? Y aquel fue un proceso no negociado, no discutido, y desde ese punto de vista empezó mal y acabó probablemente peor, sí. Peor, sí. Pero yo sé que es fácil decirlo y que hay mucha gente que piensa eso, pero yo creo que las veleidades independentistas y la deriva que han tomado una parte de la dirección política en Cataluña, ¿no?, de su clase política, no está relacionado directamente con eso. O sea, los independentistas de hoy, la CUP de hoy, no se hubiera conformado con un estatuto votado, aunque no hubiera intervenido el Constitucional. Yo creo que estarían en un planteamiento distinto porque obedece a otro tipo de consideraciones, incluso a la propia crisis económica, ¿no? Hay gente que ha buscado la salida fácil a la crisis económica diciendo España nos roba o el problema lo tiene España, pero en realidad esta crisis ha destapado y ha roto muchas costuras y una es esta. Presidente, estamos a poco más de un mes de unas elecciones generales. ¿Usted cree que Pedro Sánchez tiene todos los apoyos necesarios en el partido? Sí. Sí, me lo dice con un poco de... No me lo dice muy convencido. No, pero porque no entiendo que haya ese debate. Hace muy poco tiempo ha habido primarias, no ha habido candidatura alternativa y por consiguiente tiene el 100% de los apoyos. Además, miren, el PSOE es un partido que le gusta debatir. Yo creo que a veces incluso debatimos incluso ante la incomprensión ciudadana, más de la cuenta. No es malo debatir, no es malo discrepar, no es malo confrontar. Es un partido muy policromado, es muy esponja, porque es un partido que ha incluido a mucha gente que venía de la UCD, a gente que venía del Partido Comunista. Dentro de nada, ya lo verán, terminaremos incluyendo a bastante gente de Ciudadanos, seguramente también de Podemos. Bueno, es un partido con una mentalidad muy mayoritaria. Ahora, cuando llegan las elecciones es un partido que tiene muy claro los objetivos y ya lo verá cómo va a haber unidad de acción. Usted conoce de sobra los comentarios sobre las relaciones entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, la secretaria general del Partido Socialista aquí en Andalucía, y ¿cree que hay un cierto enfrentamiento de liderazgos entre Sánchez y Díaz? Bueno, es probable que mucha gente interprete, porque se busca siempre, y los periodistas, además les encanta a ustedes buscar siempre la confrontación política. Yo lo entiendo perfectamente porque nosotros también lo hacemos. Pero, vamos a ver, el hecho de que Susana Díaz... Será porque ustedes se dejan también, ¿eh? Sí, no, sin duda ninguna. La política es conflicto, es debate, es diálogo. En realidad la democracia es eso, ¿no? El contraste de pareceres. Y no hay que verlo como negativo. Otra cosa distinta es que lo resolvamos por mecanismos democráticos, que en realidad es lo que hacemos en el Partido Socialista, ¿no? Vamos a ver, lo que es innegable es que Susana Díaz tiene unas dotes de liderazgo evidentes, naturales, yo diría, ¿no? Yo siempre he contado que, no ahora que ha ganado las elecciones y por tanto nadie le discute el liderazgo, yo he contado siempre que cuando se quedó de presidenta por sustitución del presidente Griñán, en cuestión de 10-15 días, la sensación que había en Andalucía, a lo mejor me equivoco, pero es mi opinión personal, y la que había en el resto de España es de que estaba consolidada, de que había ganado. Esto responde a un criterio evidente de que es una persona que destila liderazgo político. ¿Eso puede generar en algún momento algún tipo de celo o recelo? Es probable, pero es absurdo porque, créame,
A mí me gustaría, el PSOE es un partido mayoritario, como lo es el PP, como lo son muchas formaciones. A nosotros nos gustaría tener a mucha gente que, con dotes de liderazgo, que haya el mayor banquillo posible, ¿no? Yo creo que es una ventaja y una oportunidad para el partido tener a alguien siempre con esa capacidad. Es más, mi impresión es que el secretario general actual, Pedro Sánchez, yo creo que si no me equivoco, después de Aragón, donde mejor resultado consiguió en primarias fue en Andalucía. Y eso es casi imposible si no hubieran tenido buena relación con Susana Díaz, ¿no? O al menos no se hubieran entendido en ese momento. Por tanto, yo creo que Susana Díaz ahora va a apoyar y mucho el resultado de las generales, ya lo verán, ¿eh? Se va a dejar la piel en la campaña, yo lo voy a hacer en Castilla-La Mancha y no vamos a anticipar ningún otro debate, no tiene por qué haber motivos para la diferencia, lo único que en el PSOE, como digo, presumimos de tener candidatos y tener liderazgos abundantes. Desde luego el de Susana Díaz es, en el panorama político español, probablemente de los que más interés han despertado en menos tiempo. Se ha instalado en la política nacional en cuestión de muy pocas semanas y ahora ya, después del resultado de las autonómicas, con mucho más motivo, ¿no? Bueno, le van a preguntar enseguida a nuestros compañeros en la mesa, pero no querría dejarle sin que me comente la patata caliente que tiene usted encima de la mesa en esos primeros 4 meses, un poquito más, que lleva de gobierno en Castilla-La Mancha. La patata caliente que se llama la polémica construcción de un almacén de residuos radiactivos en Villar de Cañas, en Cuenca. Mire, yo no soy fanático prácticamente, o si soy fanático de algo es de la moderación. Quien me conoce lo sabe, pero... Y por tanto, si nosotros tenemos residuos nucleares, es evidente que hay que tratarlos. Lo peor que puede pasarnos como país es no abordarlos. Discuto cómo lo han planteado. En el caso de Villar de Cañas, en un momento en el que varias centrales nucleares en España, por ejemplo Vandellós, levantaron la mano para quedarse con los residuos nucleares, parecía de sentido común que si tienes una instalación nuclearizada, donde se ha superado el debate, donde está todo preparado para albergar residuos, es más, incluso para producir residuos nucleares, hubiera sido una decisión buena. Bueno, yo creo que se planteó equivocadamente y lo que nos hemos dado cuenta, nada más tomar posesión, es que la peor basura de la instalación no es la radiactiva, que esa ni ha llegado todavía. La peor basura realmente es la que se esconde detrás de un interés exagerado por 1.000 millones de euros de inversión en un pueblo perdido de la provincia de Cuenca. Vamos, perdido me refiero que es un despoblamiento, que es Villar de Cañas, que tiene necesidad, lógicamente, de que haya alternativas de futuro, pero que esas alternativas no pueden pasar por una instalación que afecta en su desarrollo a toda la comunidad autónoma. El problema es que el impacto radiactivo, el impacto económico que tiene un cementerio nuclear, no se queda en Villar de Cañas, afecta a toda la provincia de Cuenca y a toda la región. Por tanto, nosotros estamos en contra, lo dijimos en campaña. Fíjese si es así, el otro día escuché al ministro, no sé si fue aquí, al ministro Soria decir que es un problema para la seguridad nuclear de España y estoy totalmente de acuerdo. Por eso lo que no entiendo es por qué hace 2 años llegaron a un acuerdo político y ahora están haciendo los informes de seguridad del recinto. Parecería que tenía que haber sido al revés. Primero investiguen ustedes el suelo, resulta que el suelo va a suponer, por ser una mala selección, va a suponer un sobrecoste de entre 200 y 300 millones de euros. Hablando de despilfarro y hablando de crisis económica me parece una broma, ¿no? Yo creo que tiene muchos defectos de procedimiento, está muy chapuceramente planteado, por tanto no discuto que haya un cementerio o no. Lo que digo es que el sitio elegido, el procedimiento empleado es muy malo y estamos en nuestro derecho, lógicamente, de pleitear para que no se instale, ¿no? Por si alguien se perdía de la historia, el Partido Popular, que gobernaba, gobierno de la Nación, gobierno de la Comunidad Autónoma con la señora Cospedal y el Ayuntamiento de Villar de Cañas se pusieron de acuerdo para que llegara. Ahora ustedes que llegan al gobierno de la comunidad, anulan el plan de ordenación urbana de Villar de Cañas. Sí, bueno, con la diferencia, digamos, de matiz, que cuando Cospedal estaba en la oposición, votó en las Cortes Regionales y prometió no permitir un cementerio nuclear en ningún sitio de Castilla-La Mancha. De hecho, llegaron a expulsar o abrir expediente disciplinario a otro alcalde en la provincia de Guadalajara por pedirlo. Bueno, cambió el gobierno y donde he dicho digo Diego. ¿Y por qué? ¿Y por qué tantas prisas? Y encima nos dicen que poco más o menos que a Villar de Cañas le ha caído la lotería. Hombre, por lo menos que no nos tomen por tontos. ¿O es que alguien piensa realmente que en torno a un agujero nuclear va a haber hoteles de 5 estrellas o va a haber un desarrollo económico avanzado? Esto es muy absurdo, ¿no? Le pregunta Lola Tortosa, presidente. Muy buena, Lola. Yo sigo con la atención, Susana Díaz, Pedro Sánchez. El secretario general, su secretario general dijo el otro día que lo decidiría el partido si después de las elecciones no gana las elecciones, no llega a la presidencia del gobierno. Parece ser que él ha apostado mucho, en el partido se habla de que su apuesta es esa
Y mi pregunta es, ¿usted piensa que debería seguir como secretario general o abriría otra vía para otro nuevo liderazgo? Y ahí, evidentemente, la primera en la fila es Susana Díaz. Sí, bueno, yo creo que Susana Díaz es una referencia indiscutible y no creo que lo que pase en el PSOE y si me apura en el conjunto de la política nacional en los próximos años va a tener necesariamente que contar con su opinión o incluso con su liderazgo, no tengo duda ninguna. Yo además he recibido numerosas, siquiera arañazos o críticas en algunos ámbitos del partido por decir en público que tengo buena relación y amistad con la presidenta de Andalucía. Yo no sé, yo no voy a anticipar ningún resultado por una razón. La política desmiente permanentemente casi todos los pronósticos. Vamos a ver qué pasa en las elecciones. Va a depender de todo, ¿no? A lo mejor terminamos cogiendo el gobierno de España con el resultado más bajo de la historia del Partido Socialista. ¿Y con qué argumento te quedas? ¿Ganar qué es? ¿Gobernar? ¿O tener más resultado que Pérez Rubalcaba? Yo creo que gobernar. Es que es probable que gobernemos y se forme gobierno en España pensando ya que el suelo era el marcado en las últimas elecciones generales por Rubalcaba, digamos cuando se presentó Rubalcaba, y a lo mejor nos damos cuenta de que además del suelo hay subsuelo, sótano y entreplanta. Por tanto, no sé, yo creo que está cambiando mucho el panorama político. Esa noche yo creo que va a quedar como bastante claro quién puede optar o no al gobierno, quién tiene que llevar o no la iniciativa. Y en muy pocos días es muy seguro que se cree un estado de ambiente, no de reproche, no creo que después de las elecciones, si los resultados no son buenos, el PSOE entre en una fase de reproche. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es un debate sereno, no para reprocharnos nada, porque estamos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer en un panorama cambiante, incluido también el secretario general, Pedro Sánchez, no tanto una fase de reproche como si una fase de perspectiva. A mi juicio, el mayor dilema de estas elecciones en clave de partido lo tiene el Partido Popular. ¿Por qué? Y lo digo con todo el respeto, sinceramente. El Partido Popular, en realidad, si se da cuenta cómo han ido abordando los cambios desde la transición hasta aquí, Fraga dejó literalmente a Aznar literalmente dejó a Rajoy. Si Rajoy no mantiene su cuota de autoridad, es muy difícil que deje a nadie. Sería la primera vez que el Partido Popular, que ha tenido una dosis importantísima de unidad en toda la etapa democrática, ha acumulado incluso una derrota, casi el 40% del voto, sería la primera vez en que el Partido Popular, nadie está legitimado para pilotar, dejar sucesores o hacer un proceso de transición. Yo creo que entrarían en un caos interno muy considerable. Por tanto, esa es una deriva que puede darse en el Partido Popular. A sensu contrario, si el Partido Popular se mantiene en el gobierno, yo creo que Rajoy hoy representa mucho pasado frente a todos los demás candidatos del resto de las formaciones que representan novedad. Si se mantuviera, no tengo ninguna duda de que esta próxima legislatura el Partido Popular la va a aprovechar para producir un cambio sobre sí mismo, porque no aguanta la situación, ¿no? Necesitan a marchas forzadas una importante regeneración. Y eso probablemente tendría que afectar más a nuestro debate como partido, es decir, qué está haciendo el Partido Popular, que el reproche electoral, ¿no? Le van a preguntar desde Cádiz. José Joaquín León. Sí, bueno, el señor García Page es un dirigente del Partido Socialista que ha tenido siempre fama de moderado y yo creo que también ha sido muy sincero al hacer la autocrítica de Cataluña. Entonces yo ahora lo que le quería preguntar es, a la vista de su experiencia personal en Castilla-La Mancha, ¿cree que Pedro Sánchez después de las elecciones debería pactar con Podemos para buscar el gobierno de la nación? Bueno, si es por mi experiencia en particular en Castilla-La Mancha, no hay dificultad ninguna. Yo tengo un nivel de relación razonable. Tengo que decir que el programa que se está cumpliendo en Castilla-La Mancha es el programa del Partido Socialista. Mi situación es un tanto especial por lo que me van a entender. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía, PP y PSOE hemos quedado prácticamente empatados, pero se daba la circunstancia de que si no se formaba gobierno, en 2 meses, de forma automática, era investida presidenta Cospedal. De manera que nos encontramos ante un escenario en el que la única salida razonable, la única estable, es que yo fuera el presidente, con el apoyo de Podemos. La contraria significaría un gobierno en minoría, bloqueado parlamentariamente y además sin posibilidad de convocar elecciones. De manera que cada uno tiene que contar la feria según le va, ¿no? Esto decirlo aquí pues suena como más claro. Si se tratara si toda la gente de Podemos fuera como los representantes que yo conozco en Castilla-La Mancha, son gente que hoy está en Podemos, que el día de mañana puede evolucionar políticamente, ¿no? Pero es pronto para saberlo.
Es pronto para saberlo. Mi opción, lo que yo pienso, lo que intuyo es que se va a formar gobierno con un solo partido y con una o dos muletas, según cómo queden las elecciones, pero desde luego fuera del gobierno. Mi impresión es que hoy, tal y como están todas las formaciones políticas, tanto Ciudadanos como Podemos están disfrutando más, influyendo en la política, que repartiendo trigo, más predicando que repartiendo. Antonio Bendaño. Quería formularle dos preguntas muy concisas. Una, si la retirada o la huida o la espantada de Cospedal de Castilla-La Mancha hace más fácil poder llegar a acuerdos con el Partido Popular en algunas cosas. Y la otra pregunta, ¿cuánto manda Pepe Bono en el Partido Socialista? Pues sabe que hay mucha gente, o cuánto influye, que creen que es la persona un poco pues que mece la cuna en el Partido Socialista. Bueno, yo creo, en el caso de Bono, yo tengo una relación personal con él muy buena y hablamos mucho, muy a menudo, ¿no? Pero mandar, en realidad, no creo que aspire a mandar en nada. Yo creo que él se retiró, no salió secretario general en el 35 Congreso, en el que ganó Zapatero. En aquel momento, si lo recuerdan bien, con Zapatero se generó un espacio de ilusión en el conjunto de España verdaderamente increíble y en el ámbito de la izquierda, que nos llevó a gobernar 8 años, ¿no? Y yo creo que desde aquel momento Bono, de una manera deliberada, se ha mantenido fuera de la primera línea política, en serio. Cuestión distinta es que es un animal político que opina de todo, que habla con todo el mundo pero no aspira a influir, y se lo dice una de las personas que mejor le conoce, ¿no? Pero vamos, su referencia, su opinión, yo creo que siempre es valorable, porque de entrada es una persona con una enorme experiencia política. Y me decían, La retirada de Cospedal. Es que Cospedal, 10 días antes de que Cospedal anunciara que va a ser candidata por Toledo al Parlamento, y por tanto llevarse la contraria a sí misma, porque había prometido quedarse en Castilla-La Mancha de parlamentaria los 4 años en la oposición, ¿no? Que es lo razonable. En realidad le preguntaron a Rajoy, y Rajoy dijo, no sé si se acordarán ustedes, hace 10 días, hace nada, dijo que no había hablado con Cospedal, que le daba lo mismo si se iba a Madrid o se quedaba en Castilla-La Mancha, lo cual no deja de ser verdaderamente, para ser su número 2, muy llamativo. Por tanto, yo creo que Cospedal va a Madrid, pero en realidad sigue presidiendo el Partido Popular en Castilla-La Mancha. Dirían en mi tierra que como el perro del hortelano, ¿no? Ni come ni deja. De manera que no creo que permita Cospedal a su gente en Castilla-La Mancha fraguar espacios de consenso conmigo. Y yo se lo digo por mis hijos, que me encantaría llegar a acuerdos con el Partido Popular, porque independientemente de todo, el Partido Popular en España es una formación política muy potente, con la que conviene siempre intentar llegar a acuerdos, sobre todo cuando hablamos de las cosas importantes, ¿no?